Retornando ya a su espacio al despertar Wellington, tenemos una persona, bueno, hace añitos que le conocemos. Yo estaba chiquito cuando eso. Sí, siempre lo hemos escuchado hablando, Sí. Yo estaba vinculado chiquito, al sector comercio. Sí. Yo estaba chiquito, pero él no se pone viejo. No sé qué es lo que está pasando ahí. Es que en el comercio como que hay grasa, hay vida. Le vamos a tener que pedir la fórmula. Yo creo que sí. Bueno, está con nosotros una persona ligada al comercio en nuestra República Dominicana. Ha sido, bueno, los fundadores de FENACER. Actualmente sigue ahí trabajando en esa institución. Con nosotros está el licenciado Ricardo Rosario. Buenos días, Ricardo. Bienvenido, Buenos Ricardo. días, David Wellington. Qué placer estar aquí, ¿verdad? Despertar con ustedes aquí. Aquí estamos. Es así. Ricardo, el tema obligado para introducir la entrevista es la salsa que se están registrando a nivel de los productos de la canasta familiar. Inclusive el gobierno expresa su preocupación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no diga que aquí producimos el 85% de lo que consumimos. ¿Y entonces? Mira, ciertamente que en la República Dominicana producimos cerca del 80% de lo que nosotros consumimos. Pero también es cierto que la mayoría de esos productos que se producen requieren de un elemento importado, que son materias primas, o el producto que se trae también de manera directa, pero básicamente las materias primas. Por ejemplo, en el sector agropecuario, tú no puedes concebir la producción de pollos si tú no traes la proteína que utiliza el sector avícola. Estamos hablando de la harina de soya, el sorgo, el maíz, todo eso tiene que traerse importado porque no producimos aquí la cantidad de maíz, sorgo, soya para el sector avícola. Y eso ha subido 3 veces lo que costaba a finales del año pasado. Entonces, igualmente que los demás elementos que se utilizan, por ejemplo, para el cerdo, los productores agropecuarios para los agroquímicos. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que decir que en el sector agropecuario, en estos momentos, la situación no es tan grave. O sea, no es tan grave. ¿Cómo va a ser? No, en el sector agropecuario no es tan grave. Todavía ustedes van a los mercados y están abarrotados de productos que según la temporada suben y bajan. Y eso es de carácter cíclico, no tiene nada que ver con las carestías que hay en estos momentos con el precio de los commodities. ¿Eso es especulación entonces? Entonces, no, te voy a explicar. Y con respecto, por ejemplo, a productos muy sensibles, como la carne de pollo y el huevo, el presidente estaba en Moca el sábado y reconocí el esfuerzo que hacen los productores de carne y de huevos, porque en algunos casos han tenido que asumir algunos costos. El huevo ha estado subiendo. El pollo ha estado más o menos en un rango entre 55 y 60 pesos la libra. No es un mal precio, porque si vemos los precios internacionales, el pollo aquí se está vendiendo a buen precio. Ahora, ¿qué ha pasado? Que con los aumentos que tuvo la soya y el trigo, entonces aquí se han producido alzas en esos productos industrializados. La gravedad en estos momentos, y por eso entiendo la preocupación del gobierno, porque la gravedad en estos momentos está más en los productos industrializados. Los aceites que han subido más de un 60% de octubre acá, la harina de trigo que se utiliza para el pan. Los panaderos, ustedes saben que amenazaron con subir el precio del pan. Han llegado a algunos acuerdos con el ministro de Industria, pero esa amenaza sigue latente porque no le han bajado. ¿Con qué se hace el pan? El pan es harina, es aceite o manteca, es sal, levadura, todos esos productos han subido. Los panaderos no aguantan más aumentos. Van a tener que decretar un alza en el pan. Y eso sería fuerte para el mismo gobierno central, porque el pan ha venido a sustituir al plátano, porque es más fácil tú comprar 2 o 3 panes para que los muchachos vayan desayunados, y uno también. Exactamente, por eso digo que la situación es menos grave en el sector agropecuario. Ahora mismo la gente puede conseguir papa a 15 pesos, ustedes lo ven en todas las bocacalles. Las guaguitas repletas de papa, 15 y no pesos. No está cara 15 pesos. A 15 pesos no está cara. ¿Cómo va a ser? Pero es que producimos papa aquí en el país. No, pero hay que pensar que el que produce también tiene que vivir.
y tiene costos de producción. A 15 pesos una libra de papa es un precio asequible, aceptable y justo para el consumidor. Y se está vendiendo en un rango entre 15 y 20 pesos, porque a 15 se vende en algunos lugares, a 20 en otros. Pero ese es el rango de precio y está bien. Pero comparado con lo que gana una persona, el sueldo mínimo de nuestro país, mínimo y el máximo, realmente no, como que no concuerda con lo que Bueno, con la carestía que hay en los ya es un productos. problema de poder adquisitivo y ahí tienen que entrar otras discusiones. Yo los otros días estaba junto con Pepe Abreu de la CNTU y con Gabriel de Río de la CAS, y estábamos analizando la situación de los obreros, de los trabajadores, y es que el salario ha perdido poder adquisitivo. Porque las alzas el salario mínimo se discute cada 2 años. Pero los precios de la canasta básica va subiendo, y la carrera no hay manera de que pueda alcanzar el nivel adquisitivo de los salarios. Eso es una realidad. Entonces hay que abocarse a discutir lo que pudiera ser un aumento de salario, pero ese aumento de salario tiene que tomar en cuenta que hay un sector muy vulnerable dentro del empresariado, que es el que produce la mayoría de los empleos, que son las MIPYMES. Esa gente no soportan tener que aumentar los salarios. Entonces, ¿qué viene? Despidos. Entonces, tiene que haber una combinación, y por eso nosotros apelamos al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, para que junto con los industriales, con el comercio organizado y las MIPYMES, nos sentemos a ver todo esto sin que afecte a la clase trabajadora, a los consumidores, y que le busquemos salida a estas alzas de precios. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar. Se lo hemos enviado por escrito al señor presidente de la República, se lo hemos mandado por escrito al ministro de Industria. El ministro de Agricultura sabe que hemos estado en disponibilidad de colaborar para que los rubros del sector agropecuario lleguen a los mercados y a los colmados a precios más asequibles para la población, y en eso estamos. El sector detallista es un contacto directo con los consumidores, porque somos los que más cerca estamos de los consumidores. Ricardo, en todo esto yo siempre he pensado como que hay un alto componente de especulación, pienso yo, porque en el caso del plátano, aunque ha bajado ahora, pero en un momento en los colmados te vendían un plátano hasta 40 pesos. Sí. Y se supone que aquí nosotros producimos el 100% de lo que se consume a nivel de... Pero hay una época en que baja la producción. Cuando tenemos menos sol, el plátano crece menos, produce menos, y entonces hay una época del año que se genera menos cantidad de plátanos. Entonces nosotros consumimos, esto es un país que come mucho plátano. Yo soy platanero. Exactamente. Entonces, si yo te digo la cantidad de plátanos que se come la gente aquí en un año, eso es increíble. Hay que dar gracias a Dios que tenemos una producción, sector privado, y con el apoyo del sector público que produce esos plátanos. Es robusta, sí. Entonces, hay distintas variedades de plátano. En la época, por ejemplo, que el plátano llegó a 40, había una variedad de plátano que se estaba cotizando entre 10 y 12, que es el tipo FIA. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a la gente le gusta su plátano barahonero, su plátano macho por hembra, y no ha sabido, hay consumidores que no han sabido freír el plátano tipo FIA. Sí, como que se le enchuma de aceite, sí. Entonces, tú eres platanero, tú sabes de eso. Entonces, hay que... Ni para mangú sirve. No, pero tiene que haber una fórmula ahí. La agricultura debe contratar a técnicos en el arte culinario para que ayuden a la gente, le den consejos de cómo trabajar, cómo cocinar este plátano, cómo hervirlo, cómo freírlo, cómo hacer el mangú y que le deje las mismas proporciones, porque es más barato. Sí. Porque un racimo de plátano de tipo FIA te puede dar hasta 150 unidades, hasta 200 unidades de plátano. Pero porque hay alto rendimiento. ¿El FIA se da en Cibao? Se da en todas partes. Pero el otro te puede dar 70
unidades por racimo, entonces no es el mismo nivel de producción. Ricardo, pero hay mucha gente que no conoce qué es lo que es el plátano fía. Es una variedad que... Es el plátano fofo. La gente le dice que es fofo, Sí, que no es hay. criollo. La gente lo establece como un plátano extranjero, pero en realidad es una variedad que tuvo su origen en Honduras, y entonces es una marca ya de ese país, pero la cepa se ha traído a la República Dominicana con excelentes resultados desde el punto de vista de la producción, porque rinde más y es más barato. Pero todavía en la clase consumidora la gente no lo sabe cocinar. La gente no lo ha sabido asumir. Que le gusta su plátano baronero. Exactamente. O el cibaeño de Mao, sí. El azuano, porque la gente habla de plátano baronero, pero es el sur. Es del sur para allá, de Baní para allá se está sembrando plátanos. Sí. Y muy buenos. Entonces, lo que les quiero decir, señores, es que el consumidor también tiene que ser inteligente y saber aprovechar los tiempos de temporada. La oportunidad. Hace un mes que un limón estaba costando 15 pesos. Mira los plátanos ahí. Ese se parece. Ese se parece. Ese no es fía, ¿no? Ese es macho por hembra. En un limón que estaba costando 15 pesos. Así mismo. En estos días. Pero ahora los mercados están llenos de limón. Sí, hay mucho limón. ¿Tú te das cuenta? Entonces, el consumidor tiene que ser inteligente. Y cuando un producto comienza a escasear, entonces tiene que dosificarlo para que no tenga que pagar el costo de la especulación. O migrar hacia el consumo de otro. Exactamente. Entonces, esa es nuestra recomendación. El consumidor tiene que ser inteligente. Ahora mismo, por ejemplo, con las alzas, por ejemplo, de precio en los aceites, señores, no hay que echarle tanto aceite a la comida. No, hace daño. Hace daño. Entonces, sí. Aprendan a cocinar con menos aceite. Hay una escasez, por ejemplo, de cerveza, por ejemplo, que no hay, en la cervecería no está despachando la cantidad de cerveza. Cerveza a los colmados. Es que están bebiendo más ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a los colmados, no la compren a los especuladores, trabajen solamente con la que le llegue de la cervecería, para que no tenga entonces el consumidor que pagar el sobreprecio. Entonces, el consumidor inteligente, si la cerveza debe ser a 100 pesos, no la pague a 150. Entonces, apelamos a esa inteligencia de los consumidores. Los comerciantes estos días dijeron, a raíz de este asunto de la salsa, dijeron que ellos iban a asumir el costo de la salsa de los productos. ¿Qué es cierto eso? Eso es un absurdo. Eso es lo primero. Pienso que no está preparado el sector. Eddie Alcántara, como es un buen abogado y un buen negociador, confundió no es un buen consumidor. Confundió a los comerciantes que estaban ahí sentados con él. Donde era Diego, era Diego. Y lo han puesto a decir un asunto que compromete al comerciante que está en la frontera, el que está en Dajabón, el que está en Elías Piña, el que está en La Romana, en Higüey, que no puede hacer eso. Cuando los comerciantes oyeron eso, dijeron, pero se están volviendo locos. Y si yo compro a 10, voy a vender a 8 como estaba antes. Pero ¿y en qué mente cabe eso? Ahora, ¿y qué fue lo que él quiso decir entonces? Lo que deben hacer son los industriales, que los industriales con el gobierno sí pueden asumir costos y el gobierno tiene forma de cómo compensarlo. De hecho, los gobiernos han estado compensando a la mayoría de los industriales con un asunto que se llama el gasto tributario, que es un aspecto ya fiscal, que quizás no tengamos mucho tiempo para tratarlo, pero que el año pasado, ese gasto tributario, que son concesiones que el gobierno le da a esos empresarios para que generen empleo y mantengan estabilidad de precios, eso estaba en 237 mil millones, más de lo que el gobierno invierte en educación. Entonces, el gobierno tiene la posibilidad de decirle a las industrias que producen, miren, no me suban el aceite, asuman ustedes el costo y vamos a ver por el lado de aduana, por el lado de impuestos internos, cómo yo le compenso eso. No, y que aquí mantener, ¿qué han hecho? Con la gasolina, por ejemplo, hay semanas que el gobierno, ¿qué hace? Que dicen ellos que asumen, que dicen ellos que lo asumen. Sí. Entonces, el gobierno es que tiene la boca tarde. La preocupación que expresa el ministro administrativo de la presidencia debe expresarla en una reunión con los industriales, los comerciantes organizados, y allí sentarse con el director de aduana,
Agricultura, Industria y Comercio, a buscar soluciones. Nosotros estamos dispuestos, Más exenciones. Estamos dispuestos, Paliza, a sentarnos a buscar Atención, soluciones. ministro administrativo. Bueno, Ricardo, el tiempo nos dice que debemos ya culminar, como que se va tan rápido así el tiempo. Sí, oye, hablar de tanto plata me había dado hambre. Bueno. Gracias, Ricardo, por acompañarnos esta mañana y agradecerte el que haya venido tan lejos, porque estaba fuera de aquí de la capital, de San Pedro, así que sí, de San Pedro de Macorís. Eso allí mismo, eso allí mismo. Gracias por compartir con nosotros, y este programa es una plataforma para ustedes en la institución, para que cualquier información estamos abiertos aquí para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer. Nosotros queremos recordarle a ustedes que si usted quiere mantener su casa bien alumbrada, simple y llanamente ahorre energía. Edesur siempre te acompaña. Recuerden que el Banco de Reserva es el banco de todos los dominicanos también. Y si quiere llegar a tiempo, seguro, con buen confort, usted solo tiene que llamar a este número que está allí, al 809-922-0005, 809-922-0000. Domitaxi, con su nueva administración, seguridad y confort. Pausamos.